Bienvenidos a todos a otro episodio de La Jugada por Puerto Rico Sports Nation. Aquí tu divina Nicole Colón, como siempre, la mejor host de todo esto. Ok. Hoy los temas son como que bastante interesantes. Voy a hablar de mis dos pasiones, que son el fútbol y la fórmula. Pero vamos primero con Fórmula 1, porque como siempre el fútbol siempre me toma un poco más de tiempo, porque es tanta información la que siempre quiero brindarles a todos ustedes. Así que, y entonces de Fórmula 1 quiero como que empezar también a darle una introducción de lo que nos podemos encontrar en la próxima carrera, que no sería este fin de semana, sino el otro del 25 de julio. Así que este fin de semana del 25 de julio, todos nuestros pilotos se van a encontrar en la pista de Bélgica, de Belgium. Es una pista bien tediosa, mi gente. Son 44 vueltas nada más. Usualmente, cuando en una pista son menos de 70, 60 o a veces hasta 50 vueltas, es porque la pista es bien larga. Mientras más vueltas tenga la pista, pues más cortita es. Yo creo que es bastante sencillo entenderlo de esa manera. Entonces, para esta pista tenemos 44 carreras nada más y tenemos 2 zonas de DRS y tenemos es como una recta bastante heavy, pero es como un poco tramposa esa recta. Es desde la curva 1 hasta la curva 5 y ustedes escucharon bien. Es una recta, pero tiene sus curvas, pero no son tan pronunciados. Así que la peor curva, bueno, una de las peores, porque esta pista tiene 19 curvas, mi gente. Imagínense 19 curvas en 44 vueltas. Eso es un montón. Los frenos tienen que estar on point, el guía tiene que estar on point, el margen de error sigue aumentando, así que es bien importante todo esto para tener conscientes los pilotos, obviamente los ingenieros cuando vienen a montar el carro para esta pista. Ojalá no llueva, porque si empieza a llover sería otra historia totalmente diferente, como vimos también en la carrera pasada, lo cual pudimos ver las personas que cogieron podio, como el tercer lugar de Nico Hülkenberg, pero no le quiero quitar el mérito que fue gracias a la lluvia, porque realmente no necesariamente, pero quiero recalcar que Charles Leclerc claramente su enemigo número 1 es el agua. Ok, continuamos. No hay por qué entrar en detalles con eso. Entonces, tenemos 19 curvas en esta pista, lo cual una de las peores curvas es esa primera con la cual ellos se encuentran, que es una de las más pronunciadas, es casi un viraje en U. Es más, no es ni en U, es un viraje en V. Así de intensa es esa vuelta. Tenemos que entonces hay 2 zonas de DRS, como había mencionado, y también tenemos la curva número 8, que esa es en U. Y tenemos también la 19 y la 18, que eso literalmente metes el guía para un lado y rápido lo metes para otro. Imagínense lo tedioso que puede ser esta pista. Pero nada, originalmente esto fue una pista del 1921, para darle un poquito de historia a esto. Del 1921, pero no fue hasta en 1979 que como que volvieron también a como arreglarle un par de cositas, y en el 1950 fue la primera vez que se corrió en esta pista. Para este tipo de carreras, cuando hay unas curvas bien pronunciadas, usualmente a Ferrari le va bien. Ferrari no es un buen carro en rectas como es el McLaren, como es hasta el mismo Red Bull. El Mercedes se puede decir que también, pero yo pienso que los más dominantes en las rectas, hemos visto que el Red Bull y el McLaren son los más fuertes. Pero cuando se trata de curvas, yo creo que el Ferrari es un poco más preciso, el Red Bull también, pero yo entiendo que como que el Ferrari es un poco más preciso en todas esas curvas, y es bien necesario que Red Bull pueda volver a caer en esos primeros 5, porque no les fue muy bien en la carrera pasada a Charles Leclerc, no cogió ni puntos, y entonces Hamilton quedó en 4º lugar, nunca logró poder
coger a Nico Hülkenberg. Y no le voy a echar la culpa a la lluvia. No le voy a echar la culpa a la lluvia. Porque ellos tienen que aprender a adaptarse también al tiempo. Pero esta carrera de Belgium promete mucho. Yo creo que al Ferrari le va a ir bien. Pienso que Ferrari, Red Bull y McLaren le va a ir bien. Aunque ya hemos notado todas las distracciones que ha tenido el equipo de Red Bull con Chris Horner saliendo del equipo. Entonces, los rumores que tienen de Max Verstappen, que supuestamente esta semana lo vieron montándose en un avión con Toto Wolff, que es el team principal de Mercedes. A mí no me estaría raro que Max Verstappen se fuera para Mercedes. Sí, él tiene un contrato, pero hay que ver exactamente cuáles son las cláusulas del contrato. Max Verstappen va a buscar la manera de salir si realmente él quiere salir del equipo de Red Bull. El papá de Max Verstappen nunca tuvo una buena conexión con Chris Horner, así que eso es un alivio para él. Pero el hecho de que tampoco estén trabajando para el segundo carro de Red Bull, pues es una carga también que Max Verstappen tiene que lidiar, porque esto también él necesita un equipo, él necesita un teammate, él necesita también esa defensa que Checo de vez en cuando lo ayudaba también, así que es un poco tedioso en la posición en la que se encuentra Max, pero de la única manera en que Max puede salir de ese contrato es si para la carrera de Hungaria, que es la que es después de Bélgica, pues él tiene que quedar cuarto lugar o menos para entonces poder salir del contrato. Así que o Max pierde o busca la manera de poder salir de ese contrato dominando las carreras, lo cual pues eso estratégicamente para él. No sé cuánto él quiera salir de Red Bull. Yo creo que él ya conoce el carro, él ya conoce a todo el mundo conoce también cómo es Max, qué es lo que le gusta, así que si él se va para Mercedes, yo creo que George Russell sería un excelente fit para ese carro de Red Bull. George Russell tiene el potencial de montarse en un carro que no necesariamente es el mejor y con todo y eso sacarle lo mejor al carro. Lo vimos cuando él estuvo en el equipo de Williams, que no necesariamente era el mejor carro en ese momento, pero con todo y eso George Russell logró coger el par de puntos con el equipo. Así que yo creo que eso es lo que se está meneando ahora mismo en el paddock de Fórmula 1. Max Verstappen supuestamente se va para Mercedes y George Russell tuviese la oportunidad de entrar al equipo de Red Bull, ya que todavía no ha firmado contrato. Así que esos son los rumores de Fórmula 1 de esta semana. Vamos ahora a lo que a mí me encanta, que es el fútbol americano. Ustedes saben que esto ya empieza en septiembre, pero el pre-season empieza en agosto. Hay una noticia por ahí también rondando que finalmente los Bengals sí le van a dar el contrato al mejor jugador de la defensiva, que obtuvo los más sacks en toda la temporada, Trey Hendrickson. Así que si logran finalmente él coger un bolígrafo y firmar su nombre, yo creo que ya los Bengals, yo los tengo como Super Bowl contenders. Es lo único que hace falta. Es esa pieza clave en la defensiva. Y no es que él lo haga todo, pero dado a que, como bien he repetido muchas veces, ya tienen un defensive coach nuevo, tienen un defensive staff coaching nuevo, así que los Bengals tienen esperanza. Solamente Hendrickson lo único que tiene que hacer es filmar ese papel y yo creo que todas mis ansiedades van a bajar un poco, solamente un poco, porque uno de los temas que no los voy a hablar ahora es que yo no sé si ellos tengan con todo y eso el potencial de poder ganar la división, dado a que se encuentran con los Pittsburgh Steelers y ellos siempre molestan. Y no tan solo eso, pero también están en la misma división de los Baltimore Ravens, que yo entiendo que ellos son los que realmente van a dominar esa división completa. No tan solo eso, pero pueden hasta llegar a dominar la conferencia de la Americana. Así que si realmente Lamar Jackson
pueda hacer el trabajo y terminar. Porque yo creo que ya Lamar Jackson se ha probado, pero el hecho de que no ha podido terminar lo que él empieza, pues entonces ahí es que siempre tenemos nuestras dudas, pero eso es un poquito de noticias sobre mi equipo, los Bengals. Pero a lo que yo vengo hoy es a hablarles un poquito sobre el Fantasy Football League. Ok. Para el que no conoce lo que es el Fantasy Football, eso es como quien dice una liga en la cual tú creas una cuenta y tú como persona empiezas a montar tu propio equipo. Por eso se llama tu equipo de fantasía. Tú montas tu propio equipo y tú compites contra otros. Es como que tú te conviertes en un GM, en un General Manager, y tú vas cogiendo tu quarterback, tú vas cogiendo tu running back, tu receiver, y vas montando tu equipo posición por posición. Obviamente, como en todas las ligas, cada comisionado, porque hay un comisionado, el commissioner tiene también que estipular unas reglas, porque obviamente no se puede hacer lo que le da la gana, aunque hay ligas que son sin reglas. O sea, puedes hacer cambios cuando te dé la gana, puedes hacer transacciones sin aprobación, o sea, hay ligas de todo tipo. Pero usualmente para tener un control hay un comisionado. Por ejemplo, yo fui como comisionada del año pasado en una de las ligas y yo sí estipulé el reglamento, había un proceso y cada cual pues se pone creativo también, por ejemplo, pero esto ya no tiene que ver mucho con la liga, sino en el grupo en el que te encuentras. Por ejemplo, en una semana, el que menos puso puntos tiene que regalarle una cerveza al que más puntos obtuvo esa semana. O sea, son cositas así que realmente lo hace divertido jugar en este tipo de liga. Así que, pero vamos poco a poco. En el Fantasy Football League se trata de tú montar tu propio equipo y jugar contra los otros equipos. Tienes hasta 12 jugadores, o sea, tienes una liga de 12 equipos. 12 es lo recomendado, de 12 a 10 equipos es lo recomendado, porque si tienes demasiados equipos, pues entonces te quedas sin jugadores. Y es bien importante, por lo menos en fútbol, tener una buena banca, dado a lesiones, como en todos los deportes, pero porque tiene bye weeks, quizá este jugador juega bien con este equipo, pero no juega bien con el otro, tienes que tener un backup. O sea, son ciertos detalles que tienes que tener en cuenta a la hora de crear tu equipo. Pero esto también se creó para que la gente entonces no se quede recostado patas arriba y realmente ponerse en los zapatos de los GMs y tú entonces decir, DH, mira a este jugador y mira a este jugador. Ok. Ya cuando creas la liga, que son de 12 equipos, tienes tus 12 panas que van a crear sus propios equipos. Todo esto pasa por un draft también. Todo el mundo pasa por un draft y durante ese draft es que entonces tú empiezas a escoger tus jugadores. Los escoges por posición. Importante. Tú puedes escoger un running back de un equipo, como puedes escoger un quarterback de otro equipo. Igual que en todos los fantasy, también hay fantasy fútbol, hay fantasy de baloncesto también. De hecho, en el BCN también hay una aplicación en la cual también puedes hacer tu equipo. O sea que esto es algo que realmente a la gente le gusta jugar. No tan solo eso, pero también para entrar a la liga tienes que pagar una cuota y el que gane, se gana ese pote. Así que eso también es buenísimo. Eso lo comparan mucho con lo de las apuestas deportivas. Y es divertido porque lo ves de manera distinta. Por ejemplo, el año pasado, yo no cogí a Joe Burrow, lo cual no hay por qué hablar de ese tema tampoco. Pero yo cogí a Josh Allen, que obviamente me metió punto bien brutal. Pero entonces cogí a Josh Allen de Buffalo, cogí a Ja'Marr Chase de receiver, tenía también a Najee Harris de running back. O sea que vas cogiendo y cuando vienes a ver, está jugando Josh Allen contra la defensiva de los Broncos y yo tengo a Josh Allen jugando contra la defensiva de los Broncos, que también lo tengo en mi equipo. Y entonces es como que esa de esto de, diablo, qué bueno que Josh Allen está poniendo puntos, pero qué malo porque le está metiendo puntos al equipo que yo tengo defendiéndolo. O sea que es como que un juego de emociones también, pero realmente se pasa brutal.
Y entonces, cuando vas montando tu equipo, hay una estrategia, como en todo. Hay una estrategia y hay que saber en qué momento coger jugadores y qué posiciones. Por ejemplo, cuando tú estás montando tu equipo de fantasy fútbol, yo siempre me voy con el running back. Y tú dirás, pero ¿por qué ella se va con un running back? ¿Por qué no se va con un quarterback? Que los quarterbacks son los que más puntos ponen. Pues realmente no. Sí ponen muchos puntos porque ellos siempre tienen la bola en las manos, pero todo depende de las reglas que tengas en la liga. ¿Por qué el running back? Porque el running back siempre coge la bola y dependiendo de las yardas que él corra, son los puntos que tú vas a obtener en esa posición. Es por posición. Por ejemplo, el running back te pone puntos dependiendo de cuántas yardas corra. Los receivers, que aquí entonces es que viene la famosa pregunta. Cuando uno está jugando fantasy fútbol, uno pregunta, el que sabe, dice, ¿pero tú estás jugando en una liga full PPR o half PPR? El PPR, PPR, es points per reception, puntos por recibir. Y por un receiver recibir la bola nada más te dan un punto, dependiendo de la liga. Pero hay ligas que solamente es medio punto. Así que cuando vienes a ver, si es un full PPR, quiere decir que por recibir nada más el receiver te da un punto. Te da un punto más las yardas que el receiver también corra a la hora de recibir. O sea, yo sé que es mucha información. Esto yo lo voy a seguir repitiendo también por muchas semanas porque los invitados que yo voy a tener aquí, ellos todos van a montar su equipo también y vamos a hablar sobre esto. Yo voy a montar una liga y todos van a ser mis invitados. Pero para que tengan por lo menos una base del fantasy fútbol, primero uno se deja llevar por el running back. Yo por lo menos me dejo llevar por running back receivers. Entonces voy tanteando dependiendo del número de pick que me toque, si me toca 1, si me toca 12, si me toca 10, 8, lo que haya disponible, pues yo voy tanteando. Si es una liga full PPR, yo el año pasado me atreví y cogí un receiver primero con un running back. Porque yo sé que ya con un buen receiver, con que me coja la bola, me va a poner puntos. Pero si es half PPR, pues usualmente me voy con un running back porque no importa cuánto el running back va a poner más puntos a la hora de correr. Vuelvo, es mucha información, pero running back receiver, luego entonces nos movemos para un quarterback. El quarterback obviamente todos saben que toca la bola en todo momento. Luego te vas con el tight end. O sea, son como que órdenes que realmente no es obligatorio, pero es lo recomendado para tú entonces montar tu equipo y realmente tener un poquito de todo bueno a la hora de competir con tus compañeros, con tus amigos, con tus panas, con lo que sea. Así que el año pasado no necesariamente yo gané mi fantasy fútbol, pero tú sabes, es que yo a veces escojo con mi corazón y no con mi cabeza. Y por eso yo no gané mi liga, la ganó otro compañero, pero felicidades a ese compañero, whatever. ¿Sabes qué? Este año, a los compañeros que yo voy a invitar, yo claramente voy a dominar porque ya yo sé que no puedo. Porque, por ejemplo, a Joe Burrow no lo cogí porque yo no quería cogerlo con mi corazón. Pero lamentablemente, como siempre él hace lo que le da la gana en su juego y él siempre en toda la temporada empieza a apretar a final de temporada. Ah, no, Joe. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tú me haces eso a mí, Joe? Que de hecho, si no han visto la serie de quarterbacks de Netflix, yo se las recomiendo 100%. Son 2 temporadas súper buenas y es una buena introducción a la temporada de fútbol porque ya tienes un poquito de background de cómo ellos entrenan, cómo ellos piensan, de qué manera les afecta el juego, la fanaticada, lo personal. En verdad, es súper bueno. Y la segunda temporada tienen a Joe Burrow. Ay, tan bello. Joe Burrow sale bello en esa serie. Pero no estamos hablando de lo bien que él viste ni lo bien que él se ve. Pero en verdad, yo se los recomiendo. También hay una de receivers
que eso también les ayuda a la hora de coger sus fantasy players. Mientras más sepas de ellos, mejor te va a ir escogiendo, porque por ejemplo en el de los receivers tienes a Ja'Marr Chase, tienes a Justin Jefferson y tienes también al de los Lions, que ahora mismo no me acuerdo, lo voy a buscar, porque realmente es bien bueno y yo lo cogí el año pasado precisamente porque vi esta serie de los receivers y le fue súper bien. Así que yo se las recomiendo para esta temporada ahora de NFL para que tengan por lo menos una base, porque realmente se pone interesante. No tan solo eso, pero como bien les dije, el hecho de que estés mezclando los jugadores de todos los equipos es como un love and hate relationship, en que no quiero que me metas puntos porque estás jugando contra mi defensa, pero yo necesito que tú metas puntos porque yo te tengo en mi equipo. Yo sé que es mucha información y que estoy hablando bien rápido, pero vuelvo y repito, todo esto yo se los voy a seguir dando, se los voy a seguir explicando para cuando llegue el momento de verdad. Yo voy a hacer un live draft aquí. Así que, producción, voy a necesitar bastante tiempo para por lo menos grabar ese primer round, que usualmente dura como 45 minutos. Y voy a tener a mis compañeros aquí al lado. Así que con eso los voy a dejar. Esto es un pequeño preview de lo del fantasy fútbol. Se van a reír con quien yo voy a estar en la liga, pero la vamos a pasar brutal. Así que con eso los dejo, mi gente. Con la mejor programación de deportes. Denle like a la página. Denle like a estos clips, denle follow a la página de Puerto Rico Sports Nation, que es PRSN, y como siempre les pido subscribe por YouTube en PRSN Studio, porque este es el mejor canal de deportes. No busques más, aquí te lo damos todo de todos los deportes, y como siempre la mejor, tu jugada.